Grabación. Ahí iniciamos la grabación. Vamos a hacer, empezamos el módulo de cardiología. Este módulo de cardiología va a ser bastante maravilloso porque vamos a tener de disertantes a muchos de nuestros colegas que trabajan con nosotros. Así que bueno, damos la bienvenida a la doctora Andrea Santi, cardióloga de nuestro hospital, guardia del lunes. Todo tuyo, doctora. Gracias. Gracias, Pato. Buenas noches a todos. Lo que voy a tratar de hacer hoy es un poquito actualizar. Hay nuevas guías 2020 de síndrome coronario. Primero quiero dar un poquito de pantallazo porque hay gente que no está en relación a la cardiología, hay residentes, entonces, bueno, voy a tratar de hacer un pequeño resumen. Si aburro, vamos un poquito más rápido hasta lo que hay actualmente. Sabemos que la principal causa de muerte a nivel mundial, una de las principales causas de muerte a nivel mundial es la insuficiencia coronaria, los infartos. El síntoma cardinal de esto es el dolor torácico, el dolor de pecho, pero no todo lo que llega a nuestra guardia es un dolor de pecho. Entonces el objetivo con esta exposición más o menos es para ver cómo manejamos el dolor torácico en la guardia, hacer algún algoritmo de síndrome coronario agudo con elevación del ST y cómo abordar en aquellos casos con síndrome coronario con elevación del ST en centros que tienen hemodinamia y en centros que no. Nosotros estamos en el intermedio, que sí tenemos, pero a veces no está disponible en todos los horarios. Bien, como definición de infarto, es la necrosis de los miocardiocitos en un entorno clínico compatible con isquemia miocárdica, en el que vamos a tener un aumento o un descenso de los biomarcadores, la troponina, más uno de los siguientes, ya sea síntomas de isquemia, cambios significativos en el STT o un bloqueo completo de rama izquierda, ondas Q patológicas en el electrocardiograma, evidencia o pérdida de miocardio viable, anomalías a nivel de la motilidad regional de la pared, detectables por distintos métodos diagnósticos, o un trombo intracavitario identificado mediante una arteriografía, una angiografía o la autopsia, que en nuestro caso no se realizan prácticamente. Hay una guía del 2017 en donde da la nueva definición de infartos y los clasifica en 5 tipos de infartos. El tipo 1, que es el más conocido por nosotros, que hay una ruptura de placa, una erosión, en lo que incluye a veces sectores de hemorragias y más un trombo, ¿no? Ese es el tipo 1. El tipo 2 generalmente es por una alteración en la oferta, entre la oferta y la demanda, ya sea porque, ya sea por aterosclerosis, un desequilibrio entre el aporte y la demanda, o porque bien haya un vasoespasmo o una disección coronaria, o bien un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, por ejemplo, en aquellos síndromes anémicos graves, o en el caso de hipertensión o taquiarritmias. El tipo 3 es el típico que debuta con muerte súbita, el paciente que sufre muerte cardíacas con síntomas compatibles con isquemia miocárdica, acompañadas de alteraciones presuntamente nuevas en el electrocardiogramas o fibrilación ventricular, que mueren antes de obtener una muestra de las enzimas cardíacas, o bien antes de que se haya producido un aumento detectable, o bien cuando se detecta por autopsia. El tipo 4 y el 5 son los relacionados a los procedimientos. En el tipo 4 tenemos distintos tipos. En la intervención coronaria, cuando nosotros estamos haciendo una cinecoronariografía, que esto tiene que haber un aumento en los niveles de troponina más de 5 veces su valor normal, por encima del percentilo 99.
El tipo B es cuando existe una trombosis dentro del stent. Esto se produce en el primer tiempo de colocado el stent, en el primer mes, en los cuales generalmente estos debutan con un síndrome coronario con elevación del ST y hay que rápidamente intervenir. Y el tipo 4C, que es generalmente una reestenosis del stent, que generalmente eso se da, por ejemplo, más en pacientes diabéticos, y que la manifestación clínica es un angor de esfuerzo. El IAM tipo 5 se produce en relación a una intervención quirúrgica, bypass o cualquier otra cirugía. Para esto se requiere un aumento de las troponinas de 10 veces su valor normal, siempre y cuando esté dentro del percentilo 99. Si es superior o porque aparte el paciente tiene insuficiencia cardíaca y tiene también un elevado nivel de troponina, esta tiene que aumentar un 20% su valor basal. Existen también los infartos silentes o no diagnosticados. ¿Y cómo lo vamos a detectar nosotros? Con ondas Q patológicas, con o sin síntomas en ausencia de causa no isquémica, o evidencias en un ecocardiograma, en un método diagnóstico, o bien hallazgos anatomopatológicos de un YAM previo. La angina inestable se define como la isquemia miocárdica en reposo o con un esfuerzo mínimo en ausencia de lesión y necrosis aguda de los miocardiocitos. ¿Cómo llegamos nosotros al diagnóstico? La tríada clásica es la clínica, con el angor, con el dolor, un electrocardiograma y un aumento o disminución de las troponinas. Ahora un segundito. Bien. ¿Qué herramientas nosotras tenemos para diagnóstico? La anamnesis, el examen físico, el electrocardiograma, una radiografía, ecocardiograma, estudios de perfusión, tomografía, resonancia, y los marcadores bioquímicos como la CPK, CPKMB, troponinas, troponinas I, troponinas T, la ultrasensible, mioglobinas, y otras como la copeptina, la medición de las cadenas livianas de la miosina. Entonces, lo primero que teníamos era la anamnesis, muy importante es los factores de riesgo, ¿no? La edad del paciente, mayores de 45 en los hombres, en las mujeres mayores de 55, el sexo, ambos dos, los primeros son no modificables, y los factores de riesgo modificables, como la hipertensión, la diabetes mellitus, la hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, el tabaquismo. No modificable también la herencia familiar, la obesidad, el sedentarismo. Clínicamente, como todo dolor, nos ayuda mucho a volver a lo que hacíamos antes. Las características del dolor, cómo se localiza, si irradia, en qué momento aparece, la velocidad de instalación, qué factores lo aumentan, los disminuyen, los síntomas asociados, la duración y los antecedentes del paciente. Tenemos en cuenta que un dolor torácico puede ser, sea de origen somático, visceral, extra torácico, qué sé yo, por ejemplo, el síndrome de Tietze, un Bancoas, un espasmo esofágico, una disección de aorta, diagnósticos diferenciales con hernias diafragmáticas, úlceras, patologías biliares. Entonces, la forma de presentación del dolor, las características, las formas, nos va orientando a un diagnóstico. ¿Cuáles son las principales causas diagnósticos en los cuales nosotros podemos tener dolores torácicos? A nivel cardíaco, lo tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con las pericarditis, las miopericarditis, insuficiencia cardíaca, urgencias hipertensivas,
La estenosis aórtica, a lo mejor el primer síntoma que manifiesta un paciente con una estenosis aórtica severa es un dolor de pecho. Embolia pulmonar, neumotórax, disección de aorta, esofagitis, trastornos osteoarticulares, trastornos de ansiedad, un herpes zóster. Hay muchas causas de las cuales nos sirve mucho semiografiar bien el dolor. Hay un dolor torácico típico que nos hace orientar a que sea coronario, es la opresión, la sensación de pesadez retroesternal, con una irradiación, ya sea al brazo, pero también puede ser al brazo izquierdo, pero también puede ser al brazo derecho, que el dolor sea intermitente o persistente, los síntomas asociados como la sudoración, dolor abdominal, náusea, disnea, síncope. Y una presentación atípica como en el caso de disnea aislada, dolor epigástrico, síntomas relacionados con indigestión, más de todo en mujeres, en edad avanzada, en pacientes diabéticos, en insuficiencia renal o en pacientes con demencia. ¿Vamos bien ahí? ¿Están todos silenciados? Sigo. Perfecto. Esto es un poquito de lo que veníamos viendo, el diagnóstico, entonces, parte de la tríada, el electrocardiograma, y ahí se abren dos grandes sectores que podemos hacer. Uno, hacemos el electrocardiograma, que la indicación dice que tiene que ser dentro de los 10 minutos del primer contacto con el médico que dice, doctor, yo vengo porque me duele el pecho. Eso es clase tipo 1. También hablan de el paciente con consulta por un servicio de emergencia, indicación de que haya un electrocardiograma, que le hagan el electrocardiograma en el servicio de emergencia, que haya un médico ahí o a distancia capacitado para valorar ese electrocardiograma. Y ahí nos encontramos con una elevación persistente del supra-ST, que obviamente vamos a hablar la próxima clase, en donde nos indica que hay una oclusión coronaria y que necesitamos sí o sí reperfusión inmediata. Y otros en los cuales podemos tener una elevación transitoria del ST, una depresión del ST transitoria o persistente, una inversión de la onda T o onda T planas, o pseudonormalización de la onda T, un paciente que tenía T negativa y se positiviza, y tengamos en cuenta que en un 30% de los casos puede haber un electrocardiograma normal. También es una indicación 1C, hacerle también electrocardiogramas en 3R, 4R, 8 y 9, porque a veces no son concluyentes en todo el resto del electrocardiograma que nosotros hacemos las 12 derivaciones. En el caso de que sea dudoso, también podemos repetir, o sea, que sea un electrocardiograma incierto, también es recomendable repetirlo, el electrocardiograma. Un poquito de ejemplos de supra-ST, infradesnivel del ST, que a veces son pequeñamente sutiles, o sea, hay una pequeña rectificación del ST y un infradesnivel, ahí lo marcamos con las flechas rojas, es en la cara inferior, lo notamos en D2, D3, ABF, y anterolateral, 4, 5 y 6. Otras veces tenemos unas T invertidas, más prominentes, que la característica es que son en forma simétrica. Ondas Q patológicas. A veces podemos tener ondas Q pequeñas en D1, ABL, que habla de un buen conducción, un buen sistema de conducción de la rama. Pero cuando ya aparece Q en B2 y B3 mayor a 0,02 segundos, o complejos QS, ya estamos hablando de ondas Q patológicas. Una onda Q
mayor a 0,03 segundos de 1 milivoltio, un cuadradito de profundidad, o complejos QS en derivaciones 1, 2, ABL, ABF, o en B4, AB6, en cualquiera de las derivaciones, pero que sea dos continuas. O bien, ya la onda R, que nos damos un poco más cuenta, mayor a 0,4 en B1, B2, y que la relación del R y del S sea mayor a 1, con una onda T positiva, como es en este caso. Acá tenemos el QS, el que hablamos siempre, el QS que habla de fibrosis, en el caso de un infarto transmural, y acá tenemos el QR, en el caso de un infarto subendocárdico. Se veía muy lindo anteriormente, pero acá lo vamos viendo, acá en cara inferior, el QS, como se ve en un electrocardiograma normal, el QS, esas son Q patológicas, este caso habla de fibrosis. Otra de las patas del trípode eran las enzimas cardíacas. ¿Qué hay de nuevo con esto? Es que hay nuevos algoritmos de diagnóstico, pero bueno, no es el tipo de troponinas que nosotros tenemos en el hospital disponible. Nosotros tenemos la T y la I, estas hablan de troponinas, las guías hablan de ultrasensibles, troponinas ultrasensibles, y ellos proponen diferentes algoritmos. Proponen hacer una medición de troponina, ni bien ingresa el paciente y a 1 hora, o bien hay otro protocolo que propone, algoritmo, que lo proponen hacerlo a las 2 horas. Eso es indicación clase 1. No se recomienda de uso rutinario otros biomarcadores, como la CPK, CPK, la copeptina. Ellos proponen el fin del uso de la CPK y CPK-MB. En nuestro caso tenemos troponina T y I, y en ese sí caso nosotros todavía vamos a tener que disponer de la CPK, CPK-MB para obtener el diagnóstico. En el caso de la CPK-MB, ellos la podrían llegar a usar en el caso de reinfarto, la utilizan en el reinfarto dentro de los 28 días de producido un evento como diagnóstico de reinfarto, pero el resto no se dejaría de usar. Y otro de los marcadores que surgen en las nuevas guías es la estratificación del riesgo, midiendo el ProBNP o el NT-proBNP. Es como factor pronóstico en el infarto, ¿no? Esa es una clase de indicación 2A. Bueno, troponina, múltiples causas. Perdón, André, Sí. una preguntita. Sí, ¿Qué sí. valores deberían tener el ProBNP? Mayor a 300, depende el laboratorio que vos tengas, ¿no? Pero mayor a 300, en nuestro caso. Bien. Elevación de troponinas, como daño miocárdico, lo podemos tener en el caso de una ruptura de placa, una trombosis, o bien todas aquellas causas que produzcan una alteración en la oferta y la demanda, ya sea por una reducción en la perfusión, en el caso de un espasmo, una embolia, una disección, o un incremento en el caso de las taquicardias o la hipotensión. Esos son casos que nos van a hacer aumentar las troponinas sin un evento específico de accidente de placa. En el caso de miocarditis, el Takotsubo, un procedimiento, una ablación, o bien aquellas patologías no específicamente cardíacas, en el caso de una sepsis, de insuficiencia renal, ACV, embolia pulmonar, TEPA, muchas causas, incluso a veces en
patologías, miocardiopatías infiltrativas. También puede haber, como la amiloidosis, la sarcoidosis, puede haber un aumento de elevación de troponina sin necesariamente hacer infarto, ¿no? Entonces lo que proponen es hacer la curva cinética de la troponina, en las cuales podemos ver en la parte celestita, en la primera parte, en la línea de puntos, ahí marca lo que es el percentilo 99. Y nos va midiendo, si nosotros podemos seguir la línea del infarto agudo, que es la roja, nos va viendo que a nivel, cuando nosotros tomamos la muestra, si lo tomamos inmediata, está por debajo del percentilo 99, y vamos viendo cómo hace la curva. Ahí ellos proponen a 1 hora, a 2 horas, a la hora 0, a la hora 1, y en algunos hasta la hora 2, y ahí vamos viendo los cambios dinámicos que sirven para comparar aquellos eventos del infarto agudo o aquellas que producen una alteración de la troponina, pero sin modificaciones. El algoritmo de la medición de la troponina a la hora y a las 2 horas permitirá identificar el que es candidato a hacer una alta temprana y después un manejo ambulatorio. Entonces, bueno, 2 horas, decimos, bueno, 2 horas, dolor de pecho, le hacemos al inicio, le hacemos después, 2 horas, nos da normal o baja o no aumentó, listo, lo mandamos a la casa y después se estudia. Si tuviéramos la ultrasensible. También ahí se puede testear a las 3 horas en el caso de que no sea concluyente, que no haya aumentado la troponina demasiado, pero que tengamos dudas, se puede hacer una medición a las 3 horas. Eso también es indicación de clase 1. Y debe considerarse el uso de puntuaciones de riesgo para establecer una estimación pronóstico, digamos, ¿no? Las clasificaciones de riesgo clínico, nosotros antes nos manejábamos mucho con el TIMI, en la guardia nos manejamos, bueno, tienen TIMI bajo, nos quedamos tranquilos, lo mandamos a la casa, o las nuevas guías ahora hacen más hincapié con el TIME, estratifican el riesgo con el TIMI. También tenemos estratificación de riesgo según el tipo de hemorragia, el cruce, hay varios scores de riesgo de hemorragia, y esto más de todo sirve para aquel paciente que vamos a mandar nosotros, que vamos a intentar hacer un tratamiento, una terapéutica invasiva, ¿no? Lo vamos a mandar a hemodinamia. Y otro es la valoración clínica, el Killy-Kimber, ese que también lo sabemos usar. La indicación del Grace de score debería ser considerada para la estimación del progreso de la enfermedad. Es un nivel de evidencia 2A. Este es el score de Grace. Lo podemos hacer en cualquiera de las apps o cualquiera porque es tiene muchos números, es alta la cuenta, entonces siempre no es fácil acordarse, o sea, no es como el TIMI, sacamos 1, 2 y 3 y listo, hasta 6 y ya no es más fácil. En el GRACE hay que ir calculándolo. La indicación es 2A, como dije, y ¿para qué nos sirve esto el GRACE? ¿Qué nos valora? Es la mortalidad dentro del hospital cuando nosotros tenemos o a los 6 meses, la mortalidad. También se divide en bajo, intermedio y alto, y siempre se hablan, cuando uno habla del riesgo del paciente, para ser riesgo alto, más de 140. El riesgo de sangrado, ¿en qué paciente nosotros tenemos alto riesgo de sangrado y lo vamos a mandar a repercusión, a cinecoronariografía? Hay que tener en cuenta en aquellos pacientes que tienen daño renal severo, con fracción de eyección, con un filtrado glomerular menor a 30, anemias o trombocitopenias o alteraciones hepáticas o alguna enfermedad maligna. Bien,
Y esos son criterios mayores. Y hay criterios menores, como por ejemplo la edad, o que tenga un filtrado glomerular entre 30 a 60. Son todos factores de riesgo que nos valoran al paciente cuando nosotros lo mandamos a hemodinamia. Estos son otros scores que se usan también para el riesgo de hemorragia en el IAM, el CRUSADE, el PRAISE-DAP, hay varios scores. El Kili-Kimba que le había mencionado anteriormente, el 1, 2, 3 y 4, y también nos habla de mortalidad, en paciente que ingresa con un síndrome coronario, pero sin signos de insuficiencia cardíaca, con una presión estable, la mortalidad es muy baja. Ahora, en pacientes, en el Kimball 5, por ejemplo, que entra en shock cardiogénico, que hay mucha cianosis, sudoración fría, depresión del sensorio, con oligoanuria, la mortalidad es de un 90%. Bien, ¿vamos bien? No Sí. sé cómo están. ¿Quieren hacer Todo una perfecto. pregunta hasta acá? ¿Entienden? Ahora viene la parte más linda. Quizás esto la mayoría ya lo sabe. Solamente André, sí. discúlpame. Recordanos el TIMI, porque nosotros hay Bien. gente nueva, hay gente que está iniciando, que recuerden bien el TIMI, que es algo, que es un score que para que lo apliquemos. Aparte Sí. el Kili-Kimball es más anticuado, es de los nuestros, de nuestros años. Tal cual, pero ahora usan más, las guías usan más el Grey, Pato. Lo repasamos, no hay problema, pero ahora las guías lo usan más el Grace que el Team. Bueno. En la edad, 65 años, antecedentes de historia, tres factores de riesgo para que sumen un punto. Es a veces un error que a veces cometemos, decir, no, pero es hipertenso, le sumamos un punto. No, tienen que tener 3 factores de riesgo, ya sea diabetes, hipertensión, dislipemia, tabaco. Si tienen 3, suman un punto. Estenosis, que ya tengan el antecedente de una enfermedad coronaria mayor al 50%, que hayan tenido dolor de pecho, 2 episodios en las últimas 24 horas, eso suma un punto, que venga tomando aspirina en el último tiempo y que tenga alteraciones enzimáticas, todo eso suma un punto. Consideramos un TIMI bajo de 1 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 6. Consideramos que un TIMI bajo, el paciente se puede ir a su casa y estudiar ambulatoriamente. Por encima de 2 ya lo tenemos que dejar en monitorización y le vamos haciendo las curvas enzimáticas y vemos de acuerdo a cómo evoluciona el paciente si lo estudiamos durante esa internación o lo podemos mandar a la casa una vez que se estabilice. ¿Bien? Gracias, André. Bien, entonces, íbamos para estratificar a ver dónde estamos parados. La clínica del paciente, hay baja probabilidad de que sea un dolor de pecho, uno solamente región external, alta, y más alta cuando ya tenemos la característica, que es bien el retroesternal, que se irradia hacia los brazos, a la mandíbula, a la espalda. Un electrocardiograma, hacemos el electrocardiograma, recuerden que insisten en los 10 minutos, le hacemos la troponina a la hora 0 y a la hora, a la primera hora o a la segunda hora. Si en ambos el electrocardiograma es normal, el infradesnivel del ST no es tan evidente de 0,5 a 1 y las troponinas son negativas, es baja probabilidad de que este paciente sea cardíaco. En cambio, si ya tenemos un infradesnivel mayor
o una franca depresión del ST con las enzimas, al paciente lo dejamos en observación. Ahí ya después hablo bien de cuánto tiempo, qué le tenemos que hacer, cuánto monitorizar. Y bueno, obviamente cuando tenemos ya un supradesnivel del ST con enzimas positivas, es alta probabilidad de que sea un síndrome coronario con elevación o sin elevación del ST, ¿no? Entonces, vamos a lo mismo, sospechamos con un dolor de pecho, un síndrome, le hacemos un electrocardiograma, nos da un síndrome coronario, pero sin elevación del ST. Le hacemos las enzimas cardíacas, si bajas, o si no aumenta en la primera hora, es muy baja o no aumenta en la primera hora, es baja probabilidad de que sea algo coronario, le damos el alta hospitalización. Tenemos como opción que si el paciente permanece en observación y no hace dolor de pecho, no hace cambios en el electrocardiograma, podemos llegar a hacerle alguna prueba de estrés, ya sea con un ecoestrés. Las nuevas guías le dan mucha importancia a la angiotac, porque dice que disminuye un 30% de la realización de estudios invasivos. Le hacemos un angiotac, vemos que no hay ninguna obstrucción, no sería necesidad de hacer una semicoronariografía, algo invasivo. A veces hay estados intermedios de las troponinas que nos genera dudas, cuánto aumentó, qué porcentaje. Podemos hacer una medición a las 3 horas de ingresado el paciente y le podemos hacer un ecocardiograma en los cuales podemos ahí ver, a ver si hay alguna alteración de la motilidad. El ecocardiograma no solamente nos sirve para valorar la alteración, nos va a mostrar la alteración de la motilidad, sino nos va a servir a determinar otras causas, o a lo mejor de causas de no origen coronario, el problema de su dolor de pecho, que también nos elevan las enzimas. Así que le dan mucha importancia al diagnóstico ecocardiográfico. Si existe alguna alteración en alguno de estos, hospitalizamos, podemos hacer una angiografía o una angiotac, o ninguna, de acuerdo a la evolución del paciente. Y obviamente, si las troponinas vienen altas, pasamos el paciente a cuidados coronarios, y le hacemos ahí sí la arteriografía y un ecocardiograma para también no solamente la motilidad, si condice, sino para valorar también fracción de eyección, qué repercusión tuvo este paciente. Diagnóstico no invasivo, lo que decía yo recién, ecocardiograma transtorácico, debe estar disponible en forma rutinaria en las salas de emergencia. Vamos a ver las anomalías en el movimiento de la pared y para detectar otro tipo de actividades. Obviamente que el paciente cuando viene con inestabilidad hemodinámica nos va a ayudar para diferenciar de otros tipos de patologías. Bueno, son todas indicaciones, ¿no? Indicaciones clase 1. El paciente que no presenta... el paciente que hace dolor recurrente, que tiene electrocardiograma normal y niveles de troponinas normales, nos va a ayudar también a hacer el diagnóstico. Y también recomiendan como diagnóstico no invasivo la angiotac. Esto sería una TAC, y ahí veríamos los distintos obstrucciones. Se ve espectacular. Nosotros no estamos muy acostumbrados a ver estas imágenes, y menos a hacerlas, ¿no?, en nuestro servicio, pero se podría llegar a hacer, una vez pasó el COVID, hablar y ver, porque eso a veces nos pasa a nosotros que no tenemos disponible hemodinamia en cualquier horario, entonces también esto nos ayudaría a decir, bueno, quedémonos tranquilos o no. Dejamos nosotros nuestro paciente con un diagnóstico de un BIAN o no,
lo tenemos que monitorizar en el ritmo, descartar que no aparezca ningún tipo de arritmia. Una de las principales causas de complicaciones dentro del infarto es la arritmia, entonces nosotros lo dejamos monitorizado hasta que descartamos el IAM. Si tenemos un IAM y con bajo riesgo, un paciente de bajo riesgo, lo tenemos que monitorizar. Tenemos el diagnóstico ya de IAM, lo tenemos que monitorizar 24 horas por si hace algún tipo de arritmia, o lo monitorizamos hasta que le podamos hacer el diagnóstico invasivo, la cinecoronariografía. El paciente tiene diagnóstico de IAM, pero es de alto riesgo, lo tenemos que monitorizar más de 24 horas y hasta que salga la cinecoronariografía. ¿Estamos? Esas son todas clases de indicaciones 1C. Bien. Importante, entonces hemos dicho, bueno, podemos hacer tratamiento de acuerdo al lugar donde estemos, podemos hacer tratamiento invasivo, es muy importante. El paciente viene con síntomas y si nosotros estamos en un centro con que no cuenta para hacer hemodinamia, nosotros valoramos el riesgo. Si este paciente tiene riesgo alto, ¿qué significa? Que está en shock, que tiene inestabilidad hemodinámica. No es tan común en los síndromes coronarios sin elevación del ST, pero sí en aquellos pacientes donde el dolor es recurrente o es refractario al tratamiento, el paciente sigue haciendo dolor de pecho a pesar de un tratamiento óptimo, que estamos con dosis máxima de todo. Esos son, digamos, de muy alto riesgo. Y de riesgo alto tendremos cambios dinámicos del ST, o aquellos pacientes que hayan hecho una parada cardíaca, pero sin elevación del ST. Esos son de alto riesgo. Entonces nosotros estamos acá, en un lugar donde no tenemos cinecoronariografía. ¿Qué vamos a hacer? En los pacientes de alto riesgo, lo vamos a derivar inmediatamente a centros de hemodinamia. En pacientes aquellos que tienen riesgo alto, lo vamos a mandar el mismo día, ¿no? Para tratar de hacerle un tratamiento invasivo en menos de 24 horas. En el de muy alto riesgo, lo transferíamos para tratar de hacer un tratamiento invasivo en menos de 2 horas, ¿no? Y en aquellos que estamos en un centro donde no tenemos hemodinamia, pero el paciente tiene bajo riesgo, que no son los que no incluyen ni de alto ni muy alto, eso le podemos hacer una cinecoronariografía, un estudio selectivo, ¿no? Un tratamiento selectivo, hacemos tratamiento médico y después estudiamos en un segundo tiempo. ¿Cuál sería el objetivo de nuestro tratamiento médico? Disminuir la demanda miocárdica de oxígeno y aumentar el aporte. Solamente está indicado cuando la saturación es por debajo de 90. ¿Y qué tenemos que hacer con drogas? Es tratar de disminuir la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, disminuir la precarga, favorecer la contractilidad. Lo podemos hacer bajando la tensión, dando nitritos, betabloqueantes, calmándole el dolor. El tratamiento. ¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones es tratamiento antitrombótico. Tenemos las indicaciones clase 1, es darle aspirina en dosis en bolo de 100 a 150, eso es en clase 1. Hablan de la heparina sódica y del Fondaparinux. La enoxaparina, que solemos hacer, es una indicación clase 2A. Y la bivalirrubina, 2B, Yani. La indicación de prasugrel, ticagrelol, clopidogrel, son clase 1, pero tenés que ir viendo cuál
preferible. Las guías hablan de la mejor indicación sería el prasugrel. El ticagrelol, los otros ya son clase 2. ¿Qué hay de nuevo en esto de los antitrombóticos? La indicación del prasugrel sobre el ticagrelol en aquellos pacientes que serán llevados a intervención coronaria percutánea, o sea, le damos prasugrel, la carga de prasugrel a los que van van a recibir una intervención percutánea. Perdón, no carga, no se recomiendan las cargas ya sea de prasugrel, nosotros como sabemos tener a veces en el hospital de prasugrel, no se recomienda administrar tratamiento preventivo de forma rutinaria en aquellos que no se conoce la anatomía, en aquellos pacientes que tenemos la posibilidad de hacer un tratamiento invasivo temprano, ¿no? Eso está contraindicado hacerle de rutina. El pretratamiento con clopidogrel, prasugrel, lo que tengamos, puede ser considerado en pacientes que no van a hacer tratamiento, que no tenemos cinecoronariografía. Eso, la indicación es clase 2. Y se recomienda el cambio de terapia de la inhibición plaquetaria del prasugrel o ticagrelol a clopidogrel en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de sangrado. La indicación es 2B. Bien, acá es un poco largo, pero básicamente es para que le quede a ustedes cuáles son las dosis. Ven más o menos lo que sigue siendo más o menos lo que siempre manejamos, ¿no? La de aspirina, la dosis inicial de 150 y 300, y luego lo manteníamos en 75 y 100. La recomendación en aquellos pacientes que van a ser sometidos a intervención percutánea, manteníamos el prasugrel o el clopidogrel por 12 meses. En el prasugrel, cuando nosotros ya lo intervenimos, le hacemos una intervención percutánea, la dosis es una dosis de 60 y luego continuamos con 100 miligramos. Hay que tener en cuenta aquellos pacientes que son de edad mayores de 75 o que pesan menos de 60 kilos, que tenemos que disminuir la dosis a 5 miligramos. Bien, y el clopidogrel, 300 a 600 miligramos es la dosis de carga y después lo continuamos con 75. Eso, digamos, más o menos las dosis eran más o menos lo que manejábamos siempre nosotros. La indicación de nitritos y betabloqueantes. El nitrito, bueno, obviamente que siempre se prefieren los nitritos endovenosos, intravasculares a los sublinguales. Sublingual o endovenoso es una indicación clase 1, que hasta cuánto damos nitritos, tiene que ser dosis progresivas hasta que disminuya los síntomas o disminuya la tensión un 10% en aquellos pacientes que son normotensos, o un 30% en aquellos que vienen hipertensos, un 30% disminuir solamente. Obviamente que siempre tenemos que preguntar que el paciente no venga medicado previamente con sildenafil o con tadalafilo, y la indicación de beta bloqueantes también es clase 1. La anticoagulación. La indicación es heparina no fraccionada. Se hace un bolo inicial de 60 a 70 unidades, con una dosis máxima de 5.000 unidades, y la infusión de 12 a 15 unidades kilogramo hora. La desventaja de esto es que tenemos que hacerle controles cada 6 horas del KPTT y tenemos que llegar a un valor más o menos aproximadamente de 2,5 el valor
basal. La heparina de bajo peso molecular es 1 miligramo, kilogramo día. Esos son los mismos valores que veníamos manteniendo, ¿no? 1 miligramo 2 veces por día, se da en forma subcutánea. Se tiene que disminuir a 1 vez por día cuando el filtrado glomerular cae por debajo de 30, y está contraindicado en cuando el filtrado glomerular es menor a 15. Tenemos el Fondaparinux, 2,5 miligramos día. También se puede ser, en aquellos pacientes que van a cinecoronariografía, un bolo de 70, 80, y de 50 lo disminuimos si se asocia a los inhibidores de la GP3, B2, 2B, 3A. Y está contraindicado en cuando el filtrado glomerular es menor a 30. Esto es más o menos en dónde van a actuar cada uno. Estas son las drogas anticoagulantes y estas son las drogas antiplaquetarias, ¿no? Esto acá tenemos la cascada de coagulación. Acá tenemos los inhibidores de la vitamina K, que actúan a nivel de la cascada. Tenemos el apixaban, el rivaroxaban, el fondaparinux, la enoxaparina, que van a actuar a nivel del factor 10. Tenemos la heparina sódica, que va a actuar directamente a nivel de la trombina, lo mismo que el dabigatran. Y tenemos el clopidogrel, la aspirina y los inhibidores de la proteína 2B, 3A, como el tirofiban. Bien, estas son las drogas más o menos que estuve refiriendo recién. Bueno, para orientarnos un poquito y llegando al final, para orientarnos, que es lo que nos puede llegar a servir un poco como en la guardia, todo paciente que viene con dolor de pecho, dentro de los 10 minutos tratar de hacer el electrocardiograma, que un médico avisado lo lea, sea un diagnóstico, no es solamente le hacemos el electro. Hacer las troponinas, si tuviéramos la posibilidad de ser ultrasensible sería una con el algoritmo a las 0 y a la 1 hora, o a las 0 a las 2 horas. Si tenemos la posibilidad de tener un eco transesofágico, transtorácico, perdón, y la indicación de un angiotrac, que nos ayudaría a disminuir los diagnósticos invasivos. Tratamiento antianginoso, con nitritos beta-bloqueantes, oxígenos y morfina en el caso de no ceder el dolor. Antiplaquetario con la aspirina. Dejamos el prasugrel, la dosis de carga, si nosotros tenemos posibilidades de que le hagamos el tratamiento, el diagnóstico en las próximas horas. Si no tenemos acceso, gente que es del interior, gente que no tiene acceso, como en una época nosotros lo estabilizamos al paciente y le sacamos turno en otro hospital donde tienen hemodinamia, bueno, no sabemos la condición, bueno, este paciente se iría, sí, a su casa una vez estabilizado con la doble sistema antiplaquetario, ¿no? Aspirina más el prasugrel. Y el tratamiento anticoagulante en el agudo, la indicación sería la enoxaparina. Conclusión, ¿qué hay en las nuevas guías? Los nuevos algoritmos para el diagnóstico del síndrome coronario, que ponen énfasis en las troponinas. Agregan la parte de imágenes no invasiva, la TAC. Es importante estratificar el riesgo, qué tipo de pacientes tenemos enfrente. El momento de administrar los antitrombolíticos, evitar el pretratamiento, si se puede hacer el tratamiento invasivo, y evitar la potente antiagregación plaquetaria si se desconoce la anatomía coronaria. Nos ha pasado un par de veces que le ponemos dosis de carga y nos encontramos con
un paciente que tiene lesión de 3 vasos o de tronco, que repite dolor, no, a pesar de dosis alta, y el paciente tiene que entrar a cirugía de urgencia y lo tenemos con la carga de Prasugrel, y en algunos lugares hasta se demora la indicación de el procedimiento quirúrgico por la carga de la aspirina más la carga del antiplaquetario Prasugrel o Clopidogrel, cualquiera. Las nuevas guías hablan de 2 nuevas entidades en las cuales, no sé si lo han sentido normal, el MINOCA y el INOCA, que son, MINOCA significa el infarto agudo de miocardio, pero uno cuando le hace la arteriografía no tiene lesiones coronarias, no hay lesión coronaria, no obstrucción, no hay placa. Y el INOCA es la isquemia, que cuando nosotros, isquemia miocárdica, que cuando nosotros lo hacemos, no hay lesiones. Este es un tema muy lindo, o sea, generalmente se presenta en mujeres jóvenes, se está hablando de alteraciones a nivel de la microvascularización, y el tratamiento sería con antagonistas cálcicos, nitritos, antagonistas cálcicos, estatinas, y bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Parece que está todo muy claro, André, ¿eh? Bien. Han cambiado un poquito de cosas en las nuevas guías, a veces no es factible nosotros desde el hospital hacerlo, pero bueno, seguramente eso con el tiempo lo iremos a poder hacer. Lo que más me interesa es el tema de tratar de llegar a un diagnóstico. A veces no es fácil con los síndromes sin elevación del ST. Con el supra-ST uno ya está como más besado, todo eso, pero tomarnos el tiempo de ver el electrocardiograma, de ver dónde tiene el infradesnivel, de tratar de localizar la cara, siempre hablamos de una lesión del infradesnivel, lo tienen en cara inferior, lo tienen de 2, de 3 y ABF, lo tienen en cara lateral, lo tienen en D1 y ABL, siempre vamos a tratar de buscar lo que nos suponen. A veces nos pasa que tenemos una T negativa en D3 solamente, pero tenemos un D2 y un ABF que son normales, entonces esa T solamente en D3 no es significativa. Entonces siempre hablamos de tratar de buscar las caras en donde nosotros tenemos el infradesnivel. Y observar que a lo mejor nosotros estamos viendo ese infradesnivel, pero es la imagen en el espejo de un supradesnivel de la cara oponente. Entonces, a veces siempre es analizar el electrocardiograma completo. No olvidarse nunca de las 3R y 4R, 7 y 8, nos lleva segundos y a lo mejor podemos obtener un mayor resultado en sacar el caso positivo, ¿no? Determinar cuándo, en qué momento lo mandamos al paciente a su casa, cuánto tiempo lo tenemos que monitorizar y por qué a veces decimos, no, che, déjalo 24 horas, es un paciente que tiene alto riesgo, monitoricemos de arritmia, no tratemos de apurarlo, a lo mejor de mandarlo antes de tiempo, porque tiene alto riesgo de arritmia. Bien, André, Sí. pregunta, dice, Sí. ¿Enoxa en qué dosis como inicio? Tenía entendido que iniciamos 0,5 miligramos kilo endovenoso y luego subcutáneo como mantenimiento. ¿Algún beta bloqueante de elección? En la guardia creo que lo más disponible es carvedilol, contraindicaciones, además del bloqueo AB y bradicardia. Sí, ahora ya no hay tantas, la dosis es 1 miligramo kilogramo cada 12, a excepción que tenga alguna contraindicación, ya sea el filtrado glomerular o alguna coagulopatía, no son tantos trombocitopénicos. En cuanto al eso no habría ninguna otra contraindicación. En cuanto a los beta bloqueantes, tampoco.
la indicación del beta bloqueante de lo que vos mencionaste, ya no es tanto como antes que decía, bueno, si tiene broncoespasmo, si tiene Raynaud, o Raynaud o alguna... se contraindicaban en las reumatológicas principalmente. Los beta bloqueantes no habría por qué. A veces tratamos de las dosis de los beta bloqueantes, no dar, disminuir la cantidad de GOS. Un carvedilol es 2 dosis, es otra medicación que tenemos que dar mañana y noche. A lo mejor vos podés usar una medicación que sea alguno de los beta bloqueantes de dosis una vez por día, un bisoprolol, Nebivolol, no hay, digamos, en cuanto a esto, no tiene una indicación específica de alguno de los beta bloqueantes. Bien, y Vicky dice por último, algunas guías dicen no nombran las estatinas, pero las usamos en forma habitual. Sí, la estatina, bueno, ahí hablamos de acuerdo al tipo de infarto que tengamos, ¿no? O sea, tiene indicación de estatina. Las estatinas lo que tenemos que llevar es a la dosis máxima posible de las estatinas. ¿Se está compartiendo esa pantalla? Sí. Ahí los hiperlimpiantes, ¿sí? Sí, sí. ¿Sí se comparte? Bien. Llevarla a la mayor dosis, una LDH de menor a 55. Lo que hacemos es, le damos tratamiento por 4 semanas y volvemos a repetir. Si no llegamos al objetivo, se le puede agregar ezetimibe. Eso es, lo hacemos por 4 a 6 semanas. Si no, hay otros inhibidores, que son los inhibidores son inhibidores que en realidad son monoclonales, son muy caros, carísimos, fortunas. El genérico sería con la sigla PCSK9, son muy caros. Específicamente no recuerdo bien el monto, pero son inaccesibles. En el caso de no andar con el lipodipemiante que vos elijas, agregándole ezetimibe, y en aquellos pacientes que tienen recurrencia de infarto, todo eso, hasta recomiendan bajar la LDH menor a 40. Y te decís, nunca habíamos pensado, cada vez son valores mucho más bajos. Se discute valores tan bajos del LDH con desmielinización, todos problemas neurológicos, esas cosas. Bueno, eso está en discusión también, disminuir tanto los lípidos, ¿no? Perdón, Andrea, Sí. ¿LDH o LDL? LDL. Ah. LDL, perdón. LDL. André, sí. Vos sabés que, viste que en los pacientes diabéticos, sobre todo, tenemos que hacer mucho énfasis en el tema de disminuir el LDL, por las famosas partículas pequeñas y densas que tienen los diabéticos. Sí. Hoy tuve el caso de un paciente con 22, y el riesgo, no hay que olvidarse del tema de que el combustible del cerebro son también esos grassos, y hay muchas descripciones que, sobre todo en los diabéticos, aumenta la tasa de demencia, ¿sí? Vascular. Sí, a eso más o menos me refería, pero las guías te hablan en el caso de recurrencia, a menos de 40, es algo que podemos discutir con los neurólogos y ponernos a hacer énfasis de esas, que es cierto, y incluso a nosotros también nos sorprende porque no estábamos acostumbrados a esos valores. Pero querés tener vivo o demenciado, pero sin infarto. No se van a acordar que han tenido el infarto, no lo sabemos también. Sí, obviamente, otra de las cosas que yo me olvidé de contarle, o sea, en el momento del que el paciente llega a
a la monitorización de cuando lo dejamos internado, todo eso es el nivel glucémico, ¿no? Ahora justo que hablaste de también mantenerle un perfil normoglucémico, hay un índice leucoglucémico, que eso habla también de pronóstico en cuanto al infarto. Si no hay que dudar con la bomba, no hay que dudar con la bomba. Bomba de parina, bomba de cosas, o sea, no estamos tan acostumbrados nosotros también, no lo hacemos, y bueno, nos tendremos que ir acostumbrando a las nuevas Los indicaciones. chicos jóvenes no están acostumbrados, porque los viejos usábamos las bombas de parina a microgoteo, Sí, bomba y cuando no había las bombas. Sí, claro, en microgoteo usábamos. Sí, yo muy poco llegué a usar así en otro hospital, era tremendo, cada 6 horas sacando las cuentas y teníamos la tabla de cuánto disminuíamos, cuánto aumentábamos de acuerdo a los valores de KPTT. Nos acostumbramos mucho a la enoxaparina, entonces nos olvidamos de cómo teníamos que hacer el descenso y el descenso de la medicación de acuerdo a los KPTT, ¿no? Sí. De todas formas, también es todo un tema la cuestión del laboratorio, incluso eso que se habla de los algoritmos de 0, 1 hora, 2 horas, también contemplan el tema de cuánto se te demora tu laboratorio, ¿no? En obtener el resultado de eso, porque una cosa es que vos lo hagas a las 0 horas, pero vos le sacás a las 0 horas, pero ¿cuándo tenés el diagnóstico? Claro, Lo mismo que el control, del resultado. ¿Cuándo lo tenemos? Si nosotros lo pedimos a la hora. Entonces, lo mismo que el KPTT y el APP, a veces nos pasa, o sea, pequeños resultados y decir, bueno, nos demoramos mucho y nos pasamos el riesgo también, para valorar eso también nos... Y por ahí nos pasamos como unas 3 o 4 horas, Andrés, hasta que tenemos el laboratorio. Nos pasa con la cetoacidosis diabética, entonces también, pero bueno, son todas cosas que habría que arreglar, tener más reglado, o sea, hacer más protocolo para decir, bueno, este paciente tiene como, vos tanto lo pedimos cada hora, este se pide cada 2 horas, cada 3 horas. ¿Cuál es yo creo que es lo de las nuevas guías que hablan, es tratar de disminuir el tiempo de internación, porque no a todo paciente lo podés tener 12 horas en observación para hacerle la curva, para no hacerle la curva, porque no hay cama para todo. Y tampoco no mandar a la casa a un paciente que se nos va a infartar en la casa, ¿no? Y que nos vayamos tranquilos, que mandemos un paciente más tranquilos, ¿no? Obviamente que todo son scores y tenemos que valorar el paciente integralmente. Buenísimo. No sé si quedan dudas. Se silencia la multitud. No, yo, en estos meses que hemos hecho tantas charlas por internet, estaba escuchando que en Europa se está volviendo lo que es la trombolisis en la guardia, ¿no? Que uno lo ha, si se quiere, abandonado un poco con este tema de que automáticamente debiera salir el paciente para hemodinamia en agudo, ¿no? Pero me llamó la atención esto de que en Europa es como que lo están trayendo de nuevo, que no nos olvidemos de la trombolisis en la guardia. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que no nos reciben un paciente para hemodinamia porque justo se dieron las 6 horas, pero resulta que hace 3 horas que estamos tratando de derivar el paciente? Entonces, yo no sé ni si hay estreptoquinasa hoy en la guardia como para echar mano y recurrir, porque uno no tiene en cuenta un paciente de 55 años, 57 años, o menos también de edad, ¿no? Lo importante que es rescatar ese miocardio para el futuro, como paciente activo, laboralmente pensando, ¿no? Y bueno. Sí. La clase que viene voy a hablar un poquito del síndrome coronario, las indicaciones, contraindicaciones en el caso con Supra, y ahí sí vamos a hablar y más de todo porque nos pasa mucho de que como no lo usamos tanto, ya no nos acordamos la dosis, no nos acostumbramos a
la dosis, a la forma de infusión, bueno, también a las arritmias, a bancarnos las arritmias de reperfusión que existen. Dentro de esto no tenemos prácticas dentro de nosotros de la guardia con los trombolíticos. Pero es como dice la Andre, creo que hay que perderle un poquito el miedo. Ya en Estados Unidos hasta arriba de la ambulancia lo largan. Tal cual. Sí. Tal cual. Yo no puedo sacar la cámara porque estoy preparando la tarta, ¿vio? Está muy bien, muy bien. Guarda que sube a YouTube la tarta, así que no te das problema. No sería... Bueno, genial. Yo creo que está buena tu propuesta de la clase que viene y dar este nuevo refresh de trombolíticos para que recordemos todos y, bueno, perdamos ese estrés que nos genera la estreptoquinasa en la guardia, ¿no? Tal cual. Bueno, perfecto. Si no tienen más dudas, creo que fue brillante. Yo voy agradeciendo a la doctora Santi y a todos los que están disertando en esta capacitación, y que puedan sumarse a pesar de los cansancios, a que sigamos actualizándonos y poniéndonos al día con todo. Gracias, Andre, la disertación hermosa, una buena... Gracias a ustedes. Espero que no haya aburrido. Traté de que volvamos un poquito a los temas que seguramente todos saben, para refrescar, porque siempre nos pasa, o sea, decíamos, bueno, ¿cómo era esto? ¿Cómo era el otro? O sea, y bueno, y si hay algún residente, tenemos residente de primer año, esas cosas para que les sirva, digamos, para que se empiecen a empapar. Gracias. Hermoso, Gracias, Andre. Gracias, Andre. Gracias, Andre, querida. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches.